en el flujo de trabajo es la recolección de métricas que se realiza con la paquetería de Picard Tools. Una vez que el archivo BAM está realineado y recalibrado, se realiza una recolección de métricas de los datos de secuencia a través de una selección híbrida, o es la opción que se recomienda para esta estrategia de análisis. Esta es la técnica más usada para capturar secuencias específicas de exones y estimar el porcentaje de lecturas que se encuentran on y off target, es decir, aquellas lecturas que están alineadas hacia las regiones específicas que nosotros secuenciamos dentro del genoma de referencia, en este caso las regiones exónicas. HS es la técnica más utilizada para capturar estas secuencias específicas de exones. Y bueno, este paso es muy importante para el variant calling, ya que nos permite definir cuál de nuestros archivos tienen la cobertura y la profundidad de secuenciación específica dentro del genoma de referencia. Y bueno, esto lo vamos a ver de una manera cuantitativa a través de los archivos TXT de salida, que nos van a permitir visualizar diferentes parámetros, y cualitativo a través de un histograma de cobertura como el que vemos aquí, en el cual se va a graficar la profundidad de secuenciación de cada lectura y la fracción de bases que alcanzaron una profundidad de secuenciación específica. Para este tipo de análisis, lo que nosotros vamos a necesitar como archivo de entrada es un archivo BAM recalibrado, y el archivo de salida para el paso de la recolección de métricas es una tabla con las lecturas por locus y profundidad de secuenciación, que es lo que vamos a ver de manera cuantitativa. Entonces, como les había comentado, vamos a hacer una recopilación de métricas a través de selección híbrida HS o Hybrid Selection, por sus siglas en inglés, que es la técnica más utilizada para las regiones exónicas. Y posteriormente en esto vamos a utilizar los archivos de intervalos o los archivos BAIT, que estos archivos nos los proporciona el proveedor en el cual nosotros utilizamos el kit de amplificación de librerías. Entonces estos los tenemos que integrar para el kit de captura que nosotros utilizamos en la generación de librerías o de bibliotecas de secuenciación. De manera general, la estructura del comando, como es con Picard Tools, igual está programado en lenguaje Java, es java-jar. La opción collect HS metrics, nuestro archivo de entrada, que es el archivo BAM que ha sido ordenado, que se han marcado las lecturas duplicadas, que se han homologado los grupos de lecturas y que ha sido realineado y recalibrado. Y nuestro archivo de salida va a ser un archivo TXT, un archivo de texto plano, el cual después vamos a poder abrir en formato de Excel para poder visualizar esas métricas. El genoma de referencia al que nosotros alineamos fue el HG19. La opción que vamos a utilizar es Metric Accumulation Level en todas las lecturas de los Bates o los cebos que fueron utilizados, que en este caso fue el archivo B de targets versión 4 y el archivo de intervalos es el mismo, el targets versión 4. Aproximadamente el tiempo de promedio de cada muestra es de 90 minutos. Y bueno, aquí ya tengo mis comandos, que en este caso es la recolección de métricas. Nos ubicamos en la carpeta específica de trabajo, donde tenemos ya nuestros archivos de entrada, como les había comentado, el archivo recalibrado, el archivo BAM con su respectivo índice, y vamos a hacer posteriormente el análisis de las métricas. Vamos a esperar a que corra específicamente este comando, y una vez que termine, podemos visualizar más o menos cómo se lleva a cabo la recolección de métricas a través de estos archivos, todo el historial, que vemos que de igual manera va procesando desde el primer cromosoma hasta el último, y posteriormente, ya que hace esta recolección de métricas, hace
un análisis de sensibilidad teórica para cada una de estas regiones específicas y posteriormente imprime las lecturas en un archivo de salida nuevo. Una vez que ya tenemos nuestras recolección de métricas, lo que vamos a hacer es abrir este archivo de salida donde vamos a tener nuestras métricas en específico. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en un archivo de salida de métricas? El GATK Best Practices nos da cuáles son los campos que contiene de alguna manera el header y cuál es la descripción para cada uno de estos campos. Estas métricas nos dan muchísima información, específicamente el tamaño del genoma, el tamaño del territorio de los baits, el tamaño de la región de interés o de la región target, la eficiencia del diseño, el total de lecturas y posteriormente va haciendo ya un filtrado. Va desde el total de lecturas a total de lecturas que pasaron el control de calidad o el punto de control de calidad del proveedor, posteriormente aquellas lecturas que no fueron marcadas como duplicados y así sucesivamente. Todos estos campos que se incluyen en el TXT de salida, así como la descripción, las vamos a incluir en una liga específica dentro del curso para que sea informativo. Pero bueno, específicamente lo que nos va a interesar es las lecturas que están on target, se quiere decir, las lecturas que fueron alineadas al genoma de referencia, que pasaron el control de calidad del proveedor y que son mapeadas en la región target dentro del genoma. También nos vamos a enfocar en el promedio de cobertura de la región target y lo más interesante es específicamente la fracción de bases que alcanzaron tanto 10 por como 20 por. ¿Por qué? Porque estos van a ser nuestros controles de calidad. Recordemos que dependiendo del tipo de variantes que nosotros estamos analizando, es la profundidad de secuenciación que se recomienda. A nivel diagnóstico se recomienda para variantes germinales que al menos la variante sea secuenciada 30 veces, es decir, que tenga una profundidad de 30 por. Pero bueno, esto es a nivel clínico y al nivel diagnóstico para variantes germinales. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que si existe una variante en una frecuencia alélica menor que debe de ser del 50%, es decir, como somos individuos heterocigotos o más bien diploides, al menos la mitad de alelos va a ser del papá y la mitad de alelos va a ser de la mamá. Si una variante es heredada por uno de los padres, entonces va a estar en al menos la mitad de nuestros alelos y entonces no se requiere tanta profundidad de secuenciación porque la sensibilidad de alguna manera es más alta. En comparación con las variantes somáticas, donde no sabemos cuál es la fracción alélica, que se requiere una mayor profundidad de secuenciación. A nivel de investigación se ha recomendado, se ha reportado al menos de 20 por en el 80% de las variantes como un criterio mínimo de control de calidad. Y bueno, algunos otros campos que incluye nuestro archivo. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro archivo de salida, que es el archivo TXT, lo que tenemos que hacer es abrirlo. Lo abrimos como un archivo de Excel y una vez que se abre como archivo de Excel, vamos a poder visualizar cuál es la información de cada uno de estos campos. Entonces aquí vemos el base set, que es el primer campo, el genome size para esta muestra y así sucesivamente nos vamos a ir hacia, en este caso, para ver cuál es el porcentaje o la fracción de bases que alcanzaron el 20 por, nos vamos a buscar y en este caso para este individuo el 66.16% de todas las bases del genoma de interés o que nosotros secuenciamos alcanzaron un 20 por. Al 10 por se alcanzó un 75
0.31% de todas esas bases a 20 por. Y como vamos viendo, a medida de que aumente la profundidad de secuenciación, va a ir disminuyendo la cantidad de bases secuenciadas a una profundidad específica, debido a que, pues obviamente, esto es un promedio, esto no es homogéneo. Una vez que nosotros definimos cómo es la profundidad de secuenciación a un número determinado de bases secuenciadas, nosotros podemos hacer un análisis para saber si incluimos a un paciente en el variant calling o si lo excluimos, debido a que, bueno, puede haber algunas regiones en el genoma que no son que no han sido cubiertas de alguna manera. Entonces, este específicamente es el header de la tabla de métricas, y bueno, también contiene alguna otra información especial, como cuáles son los archivos de intervalos que fueron utilizados para poder realizar esta obtención de métricas, cuál es la opción que nosotros utilizamos y específicamente cuándo se llevó a cabo el análisis. Y bueno, nos da también esta información del histograma, que esta información después vamos a utilizarla para procesar y hacer específicamente los histogramas de cobertura.